Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Soluciones de movilidad para las necesidades de tu negocio. Solo en Salfarrent Leasing Operativo y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. El partido que él mismo fundó, no solo son política ficción, sino que también una gran imprudencia. Porque, más allá de la polémica, lo realmente interesante parece ser otra cosa. Las ideas de Guzmán y el gremialismo siguen siendo el faro que guía tanto a las nuevas derechas como a las derechas tradicionales. Y eso no es menor. El solo hecho de que la figura de Guzmán esté en disputa demuestra que él sigue siendo uno de los políticos más influyentes en la historia reciente de Chile. Pero más allá de preguntarse por quién votaría en esta elección Jaime Guzmán, lo que realmente vale la pena preguntarse es ¿cuáles serían las preocupaciones de Jaime Guzmán hoy día? Y no cabe duda de que el profesor constitucionalista y arquitecto de la institucionalidad que permitió despegar a Chile estaría horrorizado con el actual nivel de la política. No soportaría ver 24 o 25 partidos políticos, ni tampoco 8 candidatos presidenciales. Habría puesto el grito en el cielo cuando se eliminó el sistema binominal, reemplazándolo por uno proporcional, que permite que un diputado salga electo con apenas un 3% de los votos, incluso en algunos casos con el 1%. Tampoco podría creer cómo florecen proyectos de ley claramente inconstitucionales, ni que el gobierno cuestione la autonomía del Banco Central. Le resultaría realmente preocupante que hoy tengamos una constitución débil, que permite que una mayoría circunstancial pueda cambiar leyes orgánicas a su antojo. Guzmán sabía mejor que nadie que el procedimiento condiciona el resultado y que sin una institucionalidad fuerte, el país queda expuesto a los vaivenes políticos, al populismo y al eterno péndulo que tanto daño nos ha hecho en los últimos años. Soy Eduardo Cretón y esta es la apertura editorial de La Voz de la Gente. Seguro conoces softwares para el flujo de caja, o facturar en línea, gestionar remuneraciones. Por suerte hay uno que tiene todo en un solo lugar. Kame ERP, el sistema de gestión contable y financiero más poderoso de Chile. Más info en comercial@kame.cl o en kame.cl. Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien, había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en la Tanduin. Textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia. No importa si estás en casa, el trabajo o la universidad, puedes comer mejor donde sea.
Disfruta del sabor, los nutrientes y el momento de alimentarte. Hazlo con equilibrio y tu cuerpo te lo agradecerá con bienestar y energía. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días. En Farmacias Nob podrás encontrar todo para tu bienestar integral. Encuentra productos como el Omega 3, ideal para el cuidado de la salud cardiovascular y cognitiva. Y el aceite de coco, ideal para cocinar de forma más saludable. Encuentra suplementos, vitaminas, productos de alimentación saludable y mucho más. En todos los locales de Farmacias Nob de Arica a Punta Arenas. Y en farmaciasnob.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural. Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor. Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor. Alimento con sello alto en. Evitan su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. 30 años liderando el mercado de rentas en activos inmobiliarios comerciales en Chile, como parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales. Su experiencia, conocimiento y prestigio se conocen por los continuos resultados positivos, posicionándose como uno de los fondos inmobiliarios con mayor trayectoria en rentabilidad y reparto de dividendos de la industria. Invierta en CEFIN Rentas. Consulte a su corredor de bolsa. ¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años. En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude. Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente, lunes 20 de octubre, 10 de la mañana con 15 minutos y ya empezamos una nueva semana. Y con nuestro panel estable, Eduardo Cretón desde la región de la Araucanía, ya lo escucharon en parte de la apertura editorial, tuvimos un problemita ahí técnico al principio, pero ya lo escucharon desde la región de la Araucanía, ex convencional constituyente actual, candidato a diputado por el distrito 22. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Connie, bien, gusto saludarte también, Alejandro. Y solo quería aprovechar de felicitar a Marruecos por su primer Mundial Sub-20. Creo que todo el nacional estuvo hinchando ahí en contra de Argentina. Pero bueno, son cosas del fútbol. Oye, muy bien. ¿Y viste fútbol nacional, Eduardo, el fin de semana o no? No, estoy dedicado a hacer campaña, Alejandro. No. Ah, pero viste la final. Bueno, está muy bien. No sé, yo ayer vi mucha polera de Colo-Colo durante la mañana, pero después ya en la tarde no vi tanto. Bueno, ya lo escucharon también, acá está nuestro economista jefe Alejandro Ver, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación de nuevo, Eduardo, Connie. Feliz de estar acá. Bueno, y partamos, el tema de la luz sigue siendo un temazo, ¿cierto? Error en cuentas de la luz, ministro de Energía, biministro a esta altura, Álvaro García, detalló que la devolución iniciará en enero del 2026. El ministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció que la devolución del cobro extra a las cuentas de la luz comenzará en enero del año 2026 tras el reajuste tarifario semestral. El error, como ya lo hemos conversado, de hecho en este programa, se originó por un cálculo incorrecto realizado por la Comisión Nacional de Energía que duplicó el IPC en las tarifas aplicadas desde julio del 2024, cuando se descongelaron los precios eléctricos vigentes del 2019. Bueno, ya se fue Diego Bardó, el ministro de Energía, se fue el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marcos Mancilla, pero evidentemente que esto termina teniendo coletazos bien relevantes, porque como conversábamos, de hecho el día viernes con Michelle Lavé, economista también que trabaja junto contigo en la Universidad de San
Sebastián y con Germán Conta, claro, esto fue un error que no solamente impactó las cuentas de la luz, sino que también, independiente que no haya sido un impacto tan significativo, igual impactó en el IPC y en la inflación, ¿cierto? Respecto de otro tipo de producto, Alejandro. Sí, la verdad es que el horror, dije. El horror, pero te salió de adentro, ¿no? Es un lapso lingüe. Sí. El error fue un horror, la verdad, y que tuvo un doble efecto. Primero, un efecto de primer orden, que directamente implicó un sobreprecio en el reajuste de las cuentas de la luz, de las tarifas eléctricas en general. Pero también un efecto de segundo orden, porque la electricidad se utiliza como insumo para la producción de muchos bienes y servicios. Y por lo tanto, por ejemplo, una panadería, ¿no?, que utiliza la electricidad para poder producir el pan con los hornos eléctricos, qué sé yo, la iluminación del local, en fin, también tuvo que impactar, o eso impactó en el precio del pan. Y así con muchos otros bienes y servicios. Si lo ponemos en cifras para que ustedes tengan órdenes de magnitud, y el propio Banco Central así lo muestra. Nosotros hoy día estamos en una inflación promedio en torno a 4,5%. ¿Bien? La meta del Banco Central es de 3%. Entonces, nos ha costado llegar a la meta. Este año las proyecciones son que vamos a terminar en 4%. Y recién en fines del 2026 en torno al 3%. ¿Cuál es el punto importante vinculado con las tarifas eléctricas? Que lo único que ha evitado que lleguemos al 3% de la meta del Banco Central son las tarifas eléctricas. Si uno descompone el IPC y saca el incremento de las cuentas de la luz, nosotros hoy día estaríamos en una inflación promedio del 3%. O sea, el incremento de las tarifas eléctricas ha aumentado entre 1,3 y 1,5 puntos porcentuales. Pero también podemos descomponer el error. Es decir, ya, ¿qué pasa si no se hubiese cobrado el IPC 2 veces en las cuentas y se hubiese cobrado como corresponde una sola vez? Bueno, entonces en vez de 1,5% sería entre 1 y 1,2%. Es decir, hay 0,3 puntos porcentuales de incidencia sobre el IPC total. Igual es importante si tú lo mides en un escenario como el que estamos hoy día. Es súper importante, y volvamos al ejemplo del pan, ¿no? Si un kilo de pan cuesta 2.000 pesos, ¿cierto? Entonces yo voy a tener, solo por incidencia en el aumento del IPC, solo por la incidencia de ese aumento, voy a tener 26 pesos más. Y 6 pesos van a corresponder al error del cálculo. Ahora, si contabilizamos esto anualmente y dependiendo de cuánto incide, por ejemplo, la electricidad, podríamos llegar a tener del orden de 26 o 30 pesos de sobreprecio en ese producto. Multipliquemos eso por todas las compras, por todos los consumidores, por todo el impacto. Entonces, aun cuando solo el efecto directo es del orden de los 100 millones de dólares, el efecto indirecto es mucho más que eso. Y la pregunta es, bueno, ¿quién paga ese error? Hay una responsabilidad política, por cierto, pero esto no puede quedar así. Tenemos que revisar los procesos y los usuarios tienen que ser compensados, y yo espero que no el próximo año, sino que a contar de ahora, por algo que fue un error garrafal de la administración del Estado. Eduardo Cretón. A ver, aquí me pasan varias cosas. Primero, esta lógica de cuando el Estado es el que te cobra de más, o el Estado es el que te tiene que prestar un servicio, se demora infinito. Estamos discutiendo que las compensaciones van a ser en no sé cuánto rato más, por un error, por algo que es culpa del ministro Pardo y de haber calculado mal el IPC. Y claro, lo chutean. Pero cuando se trata de cobrar, o las empresas tratan de cobrar a los clientes, el pago tiene que ser inmediato, si no se generan deudas, etc. Ahora, con respecto a la cuenta de la luz, yo creo que acá es el ejemplo más claro de cómo se le mete mano a un sistema de manera inorgánica. Porque esta es una alza por un error de cálculo, pero que se suma también al alza que tuvimos producto del congelamiento de las tarifas eléctricas. Y poco hablamos de eso. Recordemos que se le ocurrió a los parlamentarios de un día para otro congelar las tarifas eléctricas. Y después se demoraron no sé cuánto tiempo en descongelarlas. Y por lo tanto todos fuimos adquiriendo una deuda con la generadora. Entonces, hoy día el precio de la luz es, en el fondo, el reflejo de cómo malas políticas públicas le van metiendo mano al sistema y van creyendo que las decisiones que toma la política pública no tienen ningún tipo de efecto a las personas. Lo mismo pasó, por ejemplo, con los retiros. Cuando se hablaba de que los retiros iban a generar un problema inflacionario, de que era una mala política pública, no importaba. Total, el cortoplacismo nos llevó a aprobar los retiros. Y el cortoplacismo también nos llevó a congelar las tarifas eléctricas. Entonces, esa actitud que ha tenido muchas veces la política de decir, miren, hagamos esto nomás y total, no tiene consecuencias en el largo plazo, es lo que estamos viendo hoy día con el tremendo costo que tienen las cuentas de la luz. Porque este error,
que le costó el cargo al ministro Pardo, se suma también a lo que veníamos viendo hace mucho rato con la cuenta de la luz, y la cuenta de la luz ha subido demasiado, y es producto de que la política se mete en el sistema de manera inorgánica y los políticos creen que pueden tomar decisiones que no terminan afectando a los usuarios. Acá Braulio Parra nos dice: el Estado no cobra, lo hacen las empresas que prestan servicio, el Estado las trata de regular y lo hace mal, el Estado debe buscar cómo compensar su error. ¿Podría ser por medio del IVA? Pregunta Braulio Parra. Está difícil Está difícil porque eso es un cambio legal. Sí, implicaría modificar el impuesto. Ahora, claro, hay muchos que han planteado devolver el IVA bajo la lógica de que el IVA sería un impuesto regresivo porque perjudica más a las personas de menores ingresos. Claro. Piensen ustedes que los sectores más vulnerables, el 100% de sus ingresos están en consumo. Van a consumo. Y por lo tanto yo pago el 19% directo al Estado. Pero eso es una vuelta un poquito más larga. Interesante la discusión, pero yo creo que es para otro programa. Sí, da para un programa más largo. Pero muy interesante comentario. Ahora, respecto a lo que decías tú, Eduardo, que planteaste un tema que es bien medular, que es que las cuentas hay que pagarlas, ¿no? Y hay que pagarlas a tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Es que en pandemia hubo muchas definiciones, muchas decisiones de política pública, y la mayoría ocurrieron en el Congreso y por acuerdos transversales, hay que decirlo, de generar alivios a las familias en un momento difícil. O sea, recordemos la pandemia, lo que pasó, 2 millones de personas sin pega, para ponerlo en términos duros. Pero cuando yo tomo una decisión de ese tipo, después tengo que restituir, ¿no? Es decir, tengo que pagar la cuenta. Pasó, por ejemplo, con el presupuesto de la Nación, que creció mucho el 2020 y 2021, y el 2022 el presidente Piñera lo ajustó un 24% real, y eso permitió que tuviéramos superávit el 2022. Hace mucho tiempo que no teníamos más ingresos que gastos en el Estado. Pero en el caso de las cuentas de la luz, y ustedes recordarán, porque ustedes estuvieron en la primera convención, ¿no? Lo que correspondía era más o menos en septiembre del año 2022 empezar a pagar la cuenta. Y lo que hizo el gobierno fue postergar esto. Claro. Postergar para que no tuviera un efecto en la ciudadanía. ¿No? En el plebiscito. Ese plebiscito fue el 4 de septiembre del 2022. Absolutamente. Y el gobierno allí tomó una decisión política de chutear este problema para adelante. ¿Por qué eso es importante? Porque se fue acumulando más deuda. De hecho, en un año más acumulamos prácticamente el doble de las deudas que teníamos con la generadora. ¿Y quién paga esa cuenta? Los ciudadanos, los consumidores. Por lo tanto, las decisiones políticas, pensando en un objetivo político, tal como fueron los retiros de los fondos de pensiones, generan un impacto en la vida real, en el bolsillo de las personas. ¿Quién pagó esa cuenta? Nadie la pagó. Yo nunca escuché un juicio político respecto de la postergación que hizo el gobierno en ese momento. Eso hizo que la inflación se mantuviera mucho más alta de lo que debía ser. ¿Por qué? Porque las tarifas eléctricas aumentaron de manera muy significativa. Piensen ustedes que esto lleva más o menos un año y medio. Se reajustaron a mediados del año 2024. Así es. Y significó el alza en algunas comunas del país de hasta el 50%. Para las familias, imagínense lo que significa, y quienes nos están escuchando ahora lo vivieron, 50% incremento en el alza de la cuenta de la luz. Completamente inaceptable. ¿Y por qué? Porque la política y porque el gobierno tomaron una decisión pensando en los votos y no pensando en el bienestar de la ciudadanía. No, hay un tema relevante, ¿no, Eduardo? Respecto de que hay dos quizás grandes errores garrafales. Uno, a propósito de quizás con una incidencia política importante, que fue mantener este congelamiento de las artificial, ¿cierto?, de las cuentas de la luz a propósito del plebiscito de septiembre del 2022, que fue el plebiscito del primer proceso constitucional, la llamada propuesta refundacional, el mamarracho, como se le quiera llamar. Y lo segundo es que cuando finalmente se hace el cálculo para los efectos de transparentar el verdadero costo que implicaría para las familias, para las personas, las cuentas de la luz hacen un cálculo erróneo que aumenta aún más lo que debería haberse aumentado por un error técnico que es garrafal, porque finalmente para eso está precisamente la Comisión Nacional de Energía. Sí, y lo que decía Alejandro, o sea, al final son los usuarios los que terminan molestos
porque no entienden cómo la cuenta de la luz les puede haber llegado a subir un 50%, o cómo ahora, producto de un error técnico, les vuelva a subir. Entonces ya no es simplemente que tengan que cargar con el peso de lo que ha subido la cuenta de luz, producto de estas malas políticas de congelar las tarifas, sino que además ahora, producto de un error de la Comisión Nacional de Energía, les vuelven a subir la luz. Entonces obviamente que yo creo que hay mucha frustración, y hay mucha frustración y mucho enojo también, no solamente con el precio de la electricidad, sino que con la intermitencia que ha tenido el sistema en los últimos años. Fíjense, recuerden ustedes que este año en Santiago tuvimos un mega apagón que fue apocalíptico, y yo acá en el caso de la región de la Araucanía tenemos sectores donde se corta la luz en los temporales y el suministro se demora en volver 5, 7 días, a veces 2 semanas. Entonces, ese tipo de cosas es obviamente lo que tiene molesto a los usuarios. Y la política, en vez de estar pensando cómo generar mayor eficiencia, cómo hacer que tengamos un sistema con menos intermitencia, cómo hacer que aprovechemos las potencialidades que tiene Chile en materia de energías renovables para que la tarifa baje en algo, ven cómo la política pública ha metido mano en el fondo en los últimos años, pero para mal, haciendo que hoy día la cuenta la estén pagando todos los usuarios. Bueno, acá nos llega una pregunta, Alejandro, que dice: si las empresas obedecieron un decreto, ¿es el Estado quien debe devolver? Bueno, ahí hay una pregunta de cómo se generó el perjuicio. A mi juicio, en este caso, el gobierno fue negligente en la materia. Y lo que debió haber hecho es haber iniciado el proceso cuando correspondía, es decir, al menos con un año de anticipación a lo que realmente ocurrió. Si eso hubiese pasado, el incremento de las tarifas hubiese sido mucho menor, porque se hubiese aplanado la curva, ¿no? Y esta es una discusión que hay que tener en el Congreso, pero definitivamente hay un perjuicio directo a los consumidores que a mí me parece grave. Y en ese sentido también va a tener que haber una conversación con respecto a las empresas que finalmente obedecieron una determinada instrucción respecto de cómo lo tenían que cobrar, cobraron de más, entonces van a tener que tener una conversación respecto de eso y de cómo se va a hacer finalmente el descuento, y el Estado se va a tener que hacer también parte responsable de eso. Absolutamente. A mí me parece que esto es responsabilidad del fisco completamente. Bueno, cambiamos un poco de tema, pero sigamos un poco en el mismo barrio respecto de la situación fiscal en la que estamos, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional advierte que Chile requerirá esfuerzos adicionales para lograr un equilibrio fiscal. Advirtió el FMI que Chile deberá realizar ajustes fiscales adicionales equivalentes al 1,5% del PIB para lograr un equilibrio en sus cuentas públicas hasta el 2028. En su informe Regional Economic Outlook, dice, el organismo destacó una mejora gradual de la situación fiscal, pero advirtió que el déficit del gobierno central va a alcanzar 2,1% del PIB el 2025, cifra superior a la meta oficial, que es 1,5%. O sea, un 0,6% más, debido a la incertidumbre en la implementación de medidas correctivas. Sí. Yo sé que esto es un tema latero para el lunes en la mañana. Sí, es verdad. Pero teniendo en cuenta que tenemos al economista jefe acá que nos puede traducir esto en fácil, ¿no? Yo sé que es súper latero, pero a ver, esto es simple, pero y tiene implicancias muy, muy importantes para la calidad de vida de las personas. Durante el gobierno del presidente Boric, el déficit fiscal se ha profundizado. ¿Qué significa eso? Que tenemos un hoyo fiscal más grande de lo que tuvimos en el pasado. En promedio, los gobiernos anteriores tuvieron bajo el agua en un punto del PIB, es decir, 3.000 millones de dólares de diferencia entre ingresos y gastos, 3.000 millones negativos. Ahora eso se ha duplicado, estamos en promedio 2 puntos del PIB bajo el agua, cerca de 6.000 millones de dólares. Y por lo tanto, si es que yo mantengo esta conducta, que es una mala conducta, es como la conducta de un mal pagador, de alguien que no se pone al día con sus deudas, que no paga las cuentas, y en este caso el Estado, imagínense qué le podemos pedir a las familias que pagan sus impuestos a las cuentas si el Estado no paga sus cuentas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque un mayor déficit fiscal hace que el Estado esté peor preparado para enfrentar emergencias. Los ahorros que nosotros tuvimos en el pasado nos permitieron comprar las vacunas, nada más ni nada menos. Hoy día ya casi no tenemos ahorro, tenemos muy poquito. ¿Por qué? Porque para reducir la deuda bruta arriba, que el gobierno dice que ha crecido menos, y es verdad que ha crecido 6 puntos del PIB versus 12 puntos promedio en los últimos gobiernos, ha echado manos a los ahorros. Entonces, como yo he hecho manos a los ahorros, entonces ocupo esa plata del chanchito de todos los chilenos para pagar los sueldos y burocracia en el Estado. Gastos corrientes y no casos de emergencia, gastos corrientes, ¿verdad? Y no casos de emergencia y no prioridades ciudadanas. El gasto corriente, pago de burocracia y sueldo. Lo que tenemos que hacer es gastar plata en seguridad pública, educación, vivienda, en fin. Pero estamos malgastando la plata. ¿Y qué dice el FMI? Está
siendo completamente consistente con los análisis que hemos planteado muchos desde la Universidad de San Sebastián y desde otras instituciones respecto del déficit fiscal. ¿Qué va a pasar este año? El gobierno ya dijo, ya sinceró parte del problema. Dijo, ¿sabe qué? Nosotros habíamos puesto una meta de 1,1 puntos del PIB de déficit. Y en el último informe de finanzas públicas dijeron que iba a ser 2,2. Nada más y nada menos que el doble de déficit fiscal de la meta. Y nuestros cálculos es que va a ser aún peor. Y no solo eso, sino que el próximo año va a ser peor aún de lo proyectado. ¿Por qué? Porque de nuevo nos estamos pasando películas con ingresos que el país no va a tener. Y no va a tener porque no estamos creciendo, no estamos generando inversión, no estamos generando empleo. Y por lo tanto no tenemos de dónde sacar esa plata. Y el presupuesto de la Nación lo que viene a hacer es decir cómo se va a gastar la plata el Estado de Chile. Y ese presupuesto hoy día no está financiado. En esto quiero ser responsable y quiero decir que el presupuesto de la Nación 2026 que ha presentado el gobierno no está completamente financiado. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos ingresos de lo que proyecta el Ejecutivo. El crecimiento real va a terminar siendo, si nos comparamos con la ejecución de este año, en torno al 4%. ¿Y por qué? Porque el presupuesto tiene un montón de maquillajes. ¿Qué hicieron? Entre otras cosas, pusieron los sueldos del Estado del año 2025 a valor nominal el año 2026. Pero yo les cuento que hay inflación todos los años. Sí. Entonces, si hay una inflación en torno al 4%, bueno, los salarios se van a tener que reajustar en torno al 4%. Entonces, aquí se está pasando gato por liebre para maquillar las cifras y para mostrar un presupuesto entre comillas, austero, cuando en realidad no lo es. Si la economía crece al 2%, no podemos tener un presupuesto que crece al 4%, porque eso genera que el Estado sea deficitario y que al final no puede atender las prioridades de los chilenos. Y el próximo gobierno, la pega que va a tener va a ser imposible, porque va a tener que recortar el gasto y después de haber recortado, reasignar esa plata para atender la prioridad de los ciudadanos. Así que pobre ministro o ministra de Hacienda que venga el 11 de marzo va a tener una pega realmente imposible. Dice que estás dentro de la lista corta y en los gobiernos. No sé, vaya a tener tú la pega, capaz que tú tengas la pega. No, yo soy un académico de la Universidad de San Sebastián, 200% comprometido con mi casa. No, pero en ese contexto, Eduardo Cretón, yo creo que, bueno, junto con lo que dice Alejandro, que es bien relevante respecto a lo que es ahora, ¿cierto? Que tiene que ver con la discusión de presupuesto, que tiene que ver precisamente, y lo hemos repetido varias veces en este programa, el Estado no genera plata, el Estado gasta plata. Y la manera en que se establece cómo se gasta esa plata es a través de la ley de presupuesto y por lo tanto es impresentable, además que a mi juicio creo que es engañoso, derechamente están engañando al Congreso con respecto a cifras que son maquilladas. Pero por otro lado también pensando en el futuro y pensando en las propuestas y pensando en tu región particularmente, que es una de las regiones, si no es la región más pobre de Chile, se necesitan precisamente propuestas en esa línea, eventualmente en variabilidad tributaria, por ejemplo, durante un cierto tiempo para empresas que se vayan a instalar a la región de la Araucanía, porque precisamente hay poco movimiento, producto muchas veces también de la inseguridad, producto de que hay mucha incerteza en relación a si se va a poder instalar o no una determinada empresa o un determinado proyecto de inversión en tu región. Yo creo que este gobierno es como el alumno malo para las matemáticas, porque recién el tema que estamos hablando tenía que ver precisamente con un error de cálculo en las cuentas de la luz, y ahora vemos que el déficit fiscal, cada vez que estiman proyecciones de ingresos para el Estado, no la chuntan a ni una. Y eso que era la mejor directora de presupuesto de la historia, según el ministro Marcel. A mí también me impresiona la cantidad de gente que le tira flor al ministro Marcel, cuando todo esto responsabilidad del ministro Marcel. O sea, el ministro Marcel es que como que hay gente incluso en la oposición que lo tiende a ensalzar, cuando en realidad el ministro Marcel era el que estaba a cargo de todo esto y hemos visto que no fue capaz de lograr la meta fiscal en ninguno de sus años de mandato. Entonces obviamente que ahí tenemos un problema bien estructural. Con respecto al gasto, Connie, mira, yo no soy de los que no creen en el Estado. Yo creo que hay lugares donde solo puede llegar el Estado, donde los particulares no van a querer ir. Te pongo el ejemplo de caminos vecinales acá en la región de la Araucanía, de Cherquenco hacia la cordillera, nadie quiere llegar a pavimentar. Y por lo tanto, cuando nadie llega, tiene que llegar el Estado. Si ahora que está de moda esta discusión respecto de la figura de Jaime Guzmán, eso es precisamente lo que quería Jaime Guzmán, un Estado subsidiario, que llegue a aquellos lugares donde el resto no puede llegar. Pero para tener un Estado subsidiario, lo que tú necesitas es que el Estado llegue a los lugares donde nadie más llegue, pero que también el Estado focalice bien los recursos. Yo creo que en Chile se ha perdido el debate con respecto a la focalización de recursos. Cuando uno mira algunos estudios, te das cuenta que Chile, el coeficiente Gini, que es el que mide la igualdad, en comparación a otros países, sin la acción del Estado,
tenemos un coeficiente Gini bien parecido a varios países europeos. Pero el problema es que cuando los países europeos tienen la acción del Estado, se nos arrancan y tienen una sociedad mucho más igual porque hay una acción eficiente del Estado, versus el Estado chileno que cuando actúa no nos contribuye mucho. Entonces obviamente que hay ineficiencia en cómo el Estado está funcionando. Y por eso yo creo que estas discusiones con respecto a la ley de presupuesto tienen que ser discusiones de dónde estamos poniendo la prioridad. Yo la semana pasada te decía, Connie, que en este gobierno el gasto en educación superior ha aumentado un 32%, al mismo tiempo que el gasto en educación inicial ha decrecido un 9%. Entonces tú dices, bueno, ahí tienes un claro ejemplo de prioridades mal puestas. Y por eso es tan importante y tan relevante la ley de presupuesto. Lo que uno esperaría es que en Chile de una vez por todas volvamos a tener una discusión seria con respecto al presupuesto y dónde vamos a poner los énfasis y las prioridades. Y con respecto a la región de la Araucanía, por supuesto que acá lo que se necesita son más oportunidades. Así como en todas partes del país, la gente, una de las principales críticas que tiene es que no hay pega, y con esto lo hemos hablado varias veces con Alejandro, de cómo estas políticas públicas han contribuido a destruir los empleos formales, pero no hay pega, y para que haya pega la única opción que tenemos es que el país vuelva a crecer sobre el 3%. Y para eso, obviamente, que lo que nosotros hemos planteado, lo que venimos diciendo desde hace mucho rato, es que se requiere un shock de inversión. Para generar un shock de inversión lo que hay que hacer es bajar los impuestos, para que las empresas vuelvan a invertir en Chile, para que aquellos capitales que se han ido en los últimos años de Chile, producto de la incerteza jurídica, producto de los cambios políticos radicales que hemos tenido, vuelvan a Chile a invertir, a generar puestos de trabajo. Hay que terminar con la permisología para destrabar la pelota y para que los proyectos importantes de infraestructura, como por ejemplo el hospital de Melipilla, no termine parado porque hay que censar las lagartijas. Es el tipo de cosas que nosotros necesitamos avanzar, y acá en la región de la Araucanía vaya que necesita. Pero en esta región particularmente se requiere además una segunda condición, que es garantizar la seguridad de aquellas personas que quieren venir a trabajar a la región de la Araucanía. Fíjate que hoy día los médicos de los CEFAM de Ercilla se niegan a hacer rondas en el mundo rural, porque no quieren ir a sectores como Chacaico, donde han sido atacados, donde han habido funcionarios baleados, y se niegan a eso. Esos son los mismos funcionarios que hace un año atrás tenían que pedir vehículos blindados para salir a hacer ronda al mundo rural. Entonces, la izquierda ha tratado de plantear que en la Araucanía, como la derecha ha instalado un discurso del temor o del miedo, pero esa es la realidad que se vive en los sectores rurales de Ercilla, de Coyipulli, de Victoria, de varios lugares, donde la gente tiene miedo de ir a trabajar, donde las empresas no quieren licitar porque se ganan la licitación de un camino vecinal, van a trabajar y le queman las máquinas. Entonces, obviamente, que si lo que nosotros queremos es que la Araucanía vuelva a despegar, lo que se necesita es inversión, por supuesto, trabajo, y para eso hay que generar incentivos tributarios, pero sobre todo también hay que garantizar la seguridad de que vamos a poder vivir y trabajar tranquilos en la región de la Araucanía, porque si no, vamos a seguir teniendo los peores indicadores en todos los índices. Así es, así. Y aparte que, bueno, para quienes no conocen Ercilla, nosotros estuvimos ahí cuando vimos la municipalidad quemada y tuvieron que básicamente tener un par de oficinas que reconstruyeron ahí para que pudiera trabajar el alcalde y algunos funcionarios. Así que eso no es un cuento, eso lo vimos con nuestros propios ojos, con Eduardo Cretón, en innumerables oportunidades que estuvimos ahí en la zona roja de la Araucanía. Bien, estamos conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y con Eduardo Cretón. Y antes de irnos a la pausa, vamos con la mención aniversario de nuestra radio. Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. El leasing operativo de Salfa Rent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte solo en tu negocio. Salfa Rent. Una pausa y ya volvemos. Seguro conoces softwares para el flujo de caja o facturar en línea, gestionar remuneraciones. Por suerte hay uno que tiene todo en un solo lugar. Kame ERP, el sistema de gestión contable y financiero más poderoso de Chile. Más info en comercial@kame.cl o en kame.cl. Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien, había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy,
estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte. Apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate, Latanduvin. Producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones. En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com. Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com. Un amigo mío con iniciales Ronnie Kiefer no podía actualizar su teléfono. ¿Por qué? Porque tenía 11.000 fotos. Entonces no tenía ninguna posibilidad de bajar el sistema operativo nuevo para instalarlo porque no tenía capacidad en el teléfono. Y si se fijan, también con WhatsApp pasa algo parecido. Por ejemplo, usted se va buscando y como le va bajando automáticamente todas las fotos y videos, de repente se encuentra que tiene 70 gigas menos de memoria. Vamos a hablar con ChatGPT y le vamos a preguntar de esto. Hola, oye, ¿qué puede hacer la gente para que WhatsApp no le ocupe tanta información en la memoria del teléfono? Mira, una de las cosas más fáciles es revisar y eliminar los archivos grandes, como los videos que te mandan por los grupos. También puedes configurar WhatsApp para que no descargue todo automáticamente. Y otra opción es usar la herramienta que te muestra cuánto pesa cada chat y así puedes borrar lo que no necesitas. Ese era ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, por tecnología en Agricultura FM. Pura tecnología. Una presentación de julioinfante.com. Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. Llega la Cumbre Digital, el mayor escenario de tecnología de la TAM. Más de 2 millones de personas conectadas, transmitido por canales digitales en toda Latinoamérica. Impulsa el desarrollo tecnológico en tu empresa. No te pierdas el evento del año, 4 y 5 de diciembre. Conecta con el futuro. Media Partner, Radio Agricultura. Para más información, www.lacumbredigital.cl. En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y con Eduardo Cretón, ex convencional constituyente, actual candidato a diputado por el Distrito 22. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. El leasing operativo Salfa Rent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte solo en tu negocio. Salfa Rent. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional.
Bueno, y otro de los temas económicos que están destacados en el día de hoy en el diario es el siguiente, Alejandro. Tasas de crédito hipotecario volverían a nivel preestallido recién en 10 años más. A medida que complete el aumento de la cotización a cuenta individual, o sea, la reforma previsional recuperaría o ayudaría a recuperar mercado de capitales tras retiro de fondos, y a medida que complete el aumento de la cotización a cuenta individuales se alcanzarían tasas cercanas al 2%. Recordemos que, claro, las tasas de interés más o menos de los créditos hipotecarios, lo conversamos fuera de micrófono, 2%, 2,1%, 2,2%. Septiembre, estamos hablando del 2019, ya post-estallido la cosa cambió, ¿verdad? Subieron y hoy día las tasas están en un 4,2%, estamos hablando de eso. 4,21% es el promedio. 4,21%. ¿Qué te parece eso? ¿Están así, no están así? Sí, a ver, esto es más o menos así. ¿Por qué? Porque el año 2019, quienes nos están escuchando que renegociaron sus créditos hipotecarios, por ejemplo, o que alcanzaron a cerrar un crédito hipotecario, recordarán que las tasas estaban en torno al 2%. De hecho, justo antes del estallido social estaban en torno a 1,9%. Y quienes tenían mayor capacidad de negociación incluso pudieron negociar tasas más bajas que eso. Pero ese fue un periodo histórico en el mercado de capitales nacional. Jamás habíamos tenido tasas tan bajas. De hecho, estaba mirando el Banco Central y la CMF cómo estaban las tasas en nuestro país entre el año 2000 y el año 2018. Y estaba en torno al 3,5%. De hecho, en el momento de mayor desarrollo de nuestra economía, cuando crecíamos al 5%, 6%, las tasas hipotecarias estaban en torno al 3,5%. Entonces, es muy difícil pensar que vamos a llegar a un momento peak, como fue el año 2019, en los próximos años, porque las condiciones de la economía en general, la economía global y la nacional, no son las mismas que teníamos en ese momento. Y va a ser difícil volver a crecer al 4%, darle estabilidad a los mercados, al mercado de capitales, etcétera. Sí hay una buena noticia, y que es uno de los resultados positivos de la reforma previsional, y es que esta reforma previsional en el mediano plazo va a inyectar muchos recursos al mercado de capitales, que es la plata que se perdió por los retiros previsionales. Para tener órdenes de magnitud, cada punto adicional de cotización, y recuerden que vamos a aumentar en 6 puntos de cotización cuando esto esté en régimen, son cerca de $800 millones al año. Eso significa que vamos a inyectarle, cuando esto esté en régimen, cerca de $5.000 millones al mercado de capitales, lo que es una muy buena señal, y en 10 años son más de $50.000 millones, que es más o menos la plata que se perdió por los retiros previsionales. Es decir, todo este esfuerzo enorme va a ser para empatar el partido. No es para tener mejores condiciones, es para tapar el hoyo que generamos por las malas decisiones populistas en el Congreso en el año 2020 y 2021. Pero volver a tener tasas del 2%, yo la verdad es que lo veo muy difícil. Yo creo que lo que debiera pasar es que bajemos a tasas similares a lo que teníamos antes, en torno al 3,5%, lo que sería una muy buena señal, y además que por darle mayor estabilidad y profundidad al mercado de capitales, es decir, que haya más oferta y demanda para desarrollar nuevos negocios, invertir, más acceso al crédito, poder volver a que las solicitudes de recursos de capital para las familias sean menores. Piensen ustedes que si nos comparamos con 5 años a la fecha, miramos 5 años para atrás, hoy día una familia que compra una vivienda del monto que ustedes quieran, 3.000, 4.000, 5.000 UF, tiene que demostrar el doble de los ingresos que tenía que demostrar hace 5 años atrás. Si logramos hacer que el mercado de capitales sea un mercado más profundo, entonces no solamente bajaría la tasa, también las familias van a tener que presentar menos recursos sobre la mesa para poder acceder a un crédito hipotecario. Pero también, y en esto hay que decirlo, Connie y Eduardo, el Estado tiene que hacer la pega, tiene que generar las condiciones para esto y buscar alternativas para que los jóvenes puedan acceder a más créditos hipotecarios, porque hoy día, como lo hemos conversado varias veces, lamentablemente esto se transformó ya no en un sueño, sino que en un imposible, sobre todo para las personas jóvenes de nuestro país. El sueño de la casa propia parece una utopía ya a esta altura, ¿no? Eduardo Cretón. Bueno, y los jóvenes son los que más pagan el plato roto de todo esto, yo siempre veo ese meme que decía, yo en los 2000 mirando los Power Rangers en vez de estar comprando un terreno barato para poder tener una vivienda. Pero además es importante que vuelvan las tasas a ser razonables, porque la vivienda para la inmensa mayoría de los chilenos es la principal fuente de ahorro. Entonces no es lo mismo pedir un crédito, endeudarse para una vivienda que probablemente va a generar plusvalía, que es una fuente de ahorro, que más adelante va a ser un activo para la familia, que endeudarse a costa del crédito. A mí me preocupa mucho que
Chile sigue gastando, y esto uno lo ve en las finanzas públicas y tanto en las personales. Seguimos gastando como si fuéramos un país rico, como si todavía estuviéramos en un boom económico, y la verdad es que esos tiempos ya han pasado. Y hoy día la realidad es que el país no crece más del 2%, que hay un desorden con las finanzas públicas. Entonces, hay un tema que es bien preocupante, porque cuando las tasas de interés de la vivienda son altas, el efecto que se te produce es que la gente deja de invertir en la vivienda y empieza a gastar en el crédito, en consumo. Y eso a la larga también es un problema que yo creo que nos puede estallar tarde o temprano en la cara, porque seguimos gastando como si tuviésemos las condiciones que teníamos en los años 2000. Y por lo tanto yo espero que esto se estabilice. Me parece que es una buena noticia lo que señala Alejandro, de que se van a inyectar recursos al mercado de capitales. Espero que eso no solamente sirva para tener una mayor cantidad de recursos, sino que también sirva para dar una señal a los inversionistas extranjeros de que el tiempo de la farra en Chile ya pasó, y que ahora lo que corresponde es tener estabilidad, orden, para volver a proyectarnos internacionalmente como un país serio y que respeta las reglas del juego. Efectivamente, y focalizar, como bien decías tú, Eduardo, antes el gasto, ¿no? Y ahí hay un par de temas, todavía nos queda un minutito antes del emprendimiento del día, focalizar respecto de varias cosas, sí, donde en realidad están mal puestas las fichas, ¿o no? Oye, tengo 50 segundos para dar ejemplos. Te queda un minuto y medio antes de pasar al emprendimiento. De mal gasto del Estado, pero a partir de un tema que ponías tú, Eduardo, 2 ejemplos de proyectos que van a hacer que los recursos de los chilenos se gasten de peor manera. El FES, que es el financiamiento de la educación superior, y el nuevo proyecto para salvar TVN. En el FES, los aportes de las familias hoy día representan $1.300 millones. En una encuesta de la Universidad de San Sebastián demostramos que cerca del 60% de las personas está dispuesto a pagar un poco más de plata por obtener una mejor calidad de educación. El FES elimina el copago y elimina la posibilidad de becas. Y eso se va a tener que financiar con un impuesto a los graduados. ¿Qué significa eso? Que una persona que estudió medicina, ingeniería comercial, ingeniería, y que después trabaja y tiene un sueldo competitivo, va a terminar pagando hasta 3,5 veces la plata que pidió. Si pidió 10 millones de pesos para estudiar, va a terminar pagando 35 millones de pesos. Eso es una reforma tributaria encubierta. Y otro ejemplo, TVN. Fíjese que el gobierno, para ir al salvataje de TVN, que tiene hoy día un forado de cerca de $8 millones, dijo, mire, vamos a crear un endowment, es decir, un fondo con plata de todos los chilenos de $30 millones, y la rentabilidad que va a entregar ese fondo, nosotros lo vamos a traspasar a TVN como un aporte anual. ¿Cuánta plata necesita TVN? $6 millones al año. ¿Y qué dice el Estado? Bueno, mientras no tengamos estos recursos por los intereses, entonces la ley de presupuestos la va a traspasar. Tendrían que pasar 15 años para que este endowment diera la rentabilidad necesaria, si vamos a los fondos soberanos que tienen una rentabilidad del 4%, para que este fondo pudiese generar los intereses suficientes para pasarle plata a TVN. Y en el intertanto, usted, señora, señor, va a estar financiando una institución que es deficitaria por mala gestión. Entonces, pongámonos de acuerdo en proyectos que realmente permitan gastar bien la plata de todos los chilenos, y no en esto que es un más Estado, más ineficiencia y menos recursos para las prioridades de los chilenos. Y básicamente por razones ideológicas. Lo hizo en menos de un minuto y medio. Notable el economista jefe Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Y el emprendimiento del día lo tiene Eduardo Cretón. Bueno, me voy a saltar la regla, pero no me reten, porque no puedo dar solo un emprendimiento, sino que yo les traigo el destino. Está permitido al cual tienen que ir. De hecho, Alejandro nos comentó que estuvo allá hace un par de días, que es Malalcahuello, la zona de Curacautín, Lonquimay y nuestra Araucanía andina, que es realmente maravillosa. Espectacular. Ahí va a tener muchos emprendimientos, hay muchos restaurantes ricos, hay muchos emprendimientos también de trekking, de visitas guiadas al Parque Nacional, y por lo tanto los invitamos a que conozcan Malalcahuello. Aprovecho enviarle un saludo a la corporación Somos Malalcahuello, que está haciendo un gran trabajo ahí con todos los emprendedores del sector. Por eso no puedo nombrar un solo emprendimiento, sino que para mí es el destino Malalcahuello, el destino Mayeco, y que la gente venga. Somos una de las reservas nacionales con mayor cantidad de visitantes en el último año, así que bienvenido a que vengan a la región de la Araucanía. Es realmente precioso, no se lo pueden perder, así que vayan a Malalcahuello, visítenlo y conozcan todos los emprendimientos que hay en esa linda zona de nuestra región. Es el único lugar donde no me ha llevado Eduardo Cretón de la región de la Araucanía, ha sido Malalcahuello. Así que cuando estemos allá, cuando vayamos post elección, Eduardo me lleva a Malalcahuello. Bueno, ha sido un tremendo panel, como siempre, todos los días lunes. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocio y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Eduardo Cretón, candidato a diputado por el Distrito 22. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon, quienes nos siguieron por streaming. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados, conduce Javier Pérez. Nos vemos mañana. Un abrazo. Chau, chau. En Agricultura fue
la voz de la gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Asistencia en ruta 24/7 en salfarrent.cl y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Safka Paragués.